La 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 y poderme enamorar. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir. Estamos en un programa donde hablamos de lo cotidiano, del psicoanálisis, psicología aplicado a nuestra vida cotidiana, porque se puede vivir mejor y también es una cuestión de educación, ¿no? Educarnos en el buen hacer, en el hacer también, ¿no? Ir haciendo y uno en ese rodaje va a ir aprendiendo a gestionar nuestras relaciones con los demás, porque hoy va el tema de esa cuestión. ¿Tienen problemas en el trabajo? ¿Hay algún compañero o compañera? ¿O tienen problemas en la relación con los jefes? Vamos a ver en el ámbito laboral cómo solucionar ciertos conflictos en el plano laboral y las relaciones con los demás, ¿no? Porque uno en el trabajo codo con codo pasa muchas horas de su tiempo, ¿no? Y a veces muchos de los problemas que acontecen en las relaciones laborales tienen que ver sobre todo con lo afectivo, emocional, y todo está relacionado también con nuestro inconsciente, ¿no? Esos afectos que saltan como si uno fuera un primitivo y que a veces parece que son cosas de niños, pero hay que aprender a ser adultos y trabajar en equipo. Así que hoy vamos a aprender acerca de los conflictos laborales en la empresa y la relación con los jefes y los compañeros. Así que quedaros que va a ser muy interesante. Y también ya sabéis que tenemos otras secciones donde hay poesía, música, alegría, amor y mucho más. Así que nos vemos. Y poderme enamorar. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Y si quisiera... Un espíritu hambriento de saber no ambiciona saber, sino leyes para su espíritu desesperado. Orden significa para estas almas progreso, y progreso significa bienaventuranza, porque no todos pueden acceder a ese don. Me escribirán postales Don Juan Escar, donde el progreso se come los paisajes. Escribirán acaso grandes poemas y poderme enamorar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Palabras para Vivir. ¿Qué tal, Clemos? ¿Cómo estás en nuestro espacio de Muy salud? buenas. Sí, nuestro y vuestro, por supuesto. Todo lo que es nuestro es vuestro. Muy El bien. espacio de salud, es decir, un espacio para aprender a cuidarse, porque claro, eso también hace parte de un aprendizaje. Recordemos que no Claro. sabemos nada, que todo Ajá. lo tenemos que ir aprendiendo. Total, y de ese tema precisamente vamos a hablar en Ah, nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones en la empresa. Porque es muy interesante esa situación en la que, claro, en el trabajo pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Y claro, ¿qué pasa en las relaciones laborales? Soportamos a los jefes, la relación con los compañeros no va bien. ¿Cómo podemos abordar esos conflictos que a veces surgen en las relaciones laborales y que a veces, podríamos decirlo, somos como niños, ¿no? Que muchas veces la tarea también es yo poder ordenar. pensaba que ibas a decir somos como enamorados, como También, parejas. también, sí, pero a veces esas situaciones que ocurren en el ámbito laboral tienen que ver con reacciones afectivas, emocionales, que vemos que dañan mucho la productividad eh, a la hora de desempeñar esa función del trabajo, porque muchas veces uno no está desempeñando la función del trabajo, sino que se ha ido a esa relación emocional, amorosa, como bien indica, ¿no? Y a veces también vemos que es como si te trasladaras al colegio, al patio del colegio, y fuera igual también en la situación de la empresa. Es decir, que hay situaciones que a lo mejor no se pueden expresar, se quedan enquistadas en forma de silencio, o hay un berrinche,
una situación que el otro la interpreta de una manera determinada y no hay una comunicación fluida, ¿no? Por eso es importante también el hecho de poder hablar y que incluso un mando intermedio pueda escuchar y pueda canalizar todos esos afectos que van a surgir irremediablemente en las relaciones con los otros y los pueda canalizar para enfocarlos de una manera más productiva. Porque está el que es más narcisista, el que tiene envidia, el que tiene celos, el que se enfada porque cree que el otro está pensando no sé qué, ¿no? Que van a surgir una serie de situaciones que claro, que como no se dirija eso de manera adecuada, produce situaciones que te entorpecen y que te crean un clima de trabajo muy negativo, que no te ayudan a que tú vayas con esa energía, con ese deseo a trabajar, a producir más, porque al fin y al cabo también ese hecho de la producción también tiene que ver con esa relación amorosa, como has indicado, ¿no? Que también tiene que ver con el amor, con Los el grupo. sentimientos son los sentimientos. Pero el Pensar amor es que una hay unos producción. sentimientos especiales para los del trabajo y unos sentimientos especiales para mi pareja, para los familiares, no, es que son sentimientos que están en juego, que además justamente muchas veces gente con quien trabajamos nos relacionamos con ellos como si fuesen hermanos, hermanas, padre, tíos, primos y establecemos una relación con la gente del trabajo como familia. Por eso también se turba todo. Porque claro, ¿no? En el sentido que como lo vemos todos los días, incluso los vemos más que a nuestra familia. Parece una nueva familia. Salimos de la familia de papá y mamá, donde nos veíamos todo el tiempo, y de repente estamos en la familia del trabajo, en la familia de la empresa, en la familia del servicio, ¿no? De la planta. Entonces, claro, de repente nos vemos que nos estamos peleando con un compañero como nos peleábamos con nuestra hermana o nuestro hermano. Y decimos, ¿qué es eso? ¿Qué hace ahí? Claro, y que es importante, bueno, que eso suele pasar, ¿no? O que tengo celos, como tenía celos en mi infancia con mis hermanos en la casa. O que tengo envidia, que lo quiero hacer desaparecer, como me pasaba de pequeña, cuando estaba ahí en la familia, ¿no? Entonces, claro, si puedo darme cuenta, eso ya es un gran paso, porque muchas veces lo que hacemos es pues padecemos, lo vivimos ahí a pleno, a pecho, y nos lo creemos como algo de verdad, etcétera. Pero no, tenemos que ver que desplazamos, es decir, algo que pertenecía a la infancia y de repente está aquí. Cuando yo tengo 40 años y de repente aparece mi vida con 40 años, ¿qué hace eso ahí? Entonces, ahí además, no solamente se ha desplazado algo infantil en mi vida adulta, sino que además ya he dejado de trabajar. Ya me estoy peleando como cuando jugaba con los hermanos, ya no estoy trabajando. Es que me están pagando para que yo me esté peleando ahí con los unos y los otros. Claro, porque las relaciones afectivas van a surgir en las relaciones laborales, ¿no? Pero claro, también es para, para que demos cuenta que eso no puede guiar tu día a día, sino es separarnos de esos sentimientos comunes, de esa afectividad que te surge con el otro y en lugar de poner el foco en la otra persona, también es pensar que nosotros vamos a ser nuestros mayores enemigos, ¿no? Que la situación es también como uno se la tome, ¿no? Porque el otro tú puedes decir que es así, pero si te molesta tanto, si te produce esa reacción tan pasional, también uno se tiene que cuestionar que algo te toca a ti, algo tiene que ver contigo, tal vez es una proyección tuya o algo que te Que recuerda algo que no tiene yo nada que ver diría, con ya, yo. pero yo diría, ya sé que el otro es insoportable, ya sé que lo que hace no está bien ni no conviene, efectivamente, pero eso pasa por todas partes, para todo el mundo. Entonces, Pero no puedo justificar mi enfado o ¿no? Por la actitud del otro. Es que pero gente que no está haciendo las cosas correctamente, o para lo que nosotros pensamos también, hay por todas partes. Pero al final terminamos nosotros, ¿no? Haciendo cosas mal, porque claro, enfadarnos en el trabajo no conviene.
Sé que el Pero otro también, si hace algo que no conviene según nosotros y nosotros respondemos con lo mismo. Hacemos algo que no conviene. claro, pero también hay que tener en cuenta, es incluir también el inconsciente en nuestra vida, ¿no? También en nuestra vida laboral, ¿no? Porque muchas veces, el otro día me comentaban una situación que tenían que hacer cubrir una noticia, ¿no? Y que en un momento determinado se le olvidaba grabar, se le olvidó grabar ese acto. Entonces, claro, es dar cuenta que todos tenemos inconscientes, que hay actos que van a hablar a través de nosotros, Sí, que pero hablan, no los podemos leer. No sí, podemos porque también es pensar, claro, me olvidé grabar, pero ¿por qué? Y ahí ya no podemos interpretar ahí a lo tuntún y decir es porque tú me querías, no me querías o porque no sé qué, no se sabe. claro, pero No, tener en también cuenta, porque eh, no caigamos también en esa trampa de sí, interpretar los actos de los demás o ni siquiera los nuestros, porque no, claro que hay pero es para que actos los inconscientes. tengamos, pero es para que lo tengamos en cuenta, para que a través de esos actos uno habla de otras cosas que están como debajo de la alfombra y Total. que es interesante esa labor de comunicación, de desenquistar todos esos afectos que uno tiene en el otro, comunicar, ¿no? Porque a veces uno es enemigo de sí mismo porque se monta su película. De lo otro que dice uno lo interpreta y uno no se relaciona con el otro, sino con la imagen que tiene del otro. Entonces, como si hubiera una pelea con uno mismo, porque muchas veces se habla, se ponen en común las cosas, ¿no? Y uno puede hablar y puede desenquistar esa situación, pero a veces se acumula, se acumula, se acumula, hasta que uno comete un acto de maldad dedicado a la otra persona o en la figura del jefe, ¿no? A veces también es esa ley empresarial, ¿no? Que uno no puede decirle al otro que haga esto, al otro, y luego en realidad uno no es ese ejemplo de que hay que seguir, que hay que instaurar bien las bases de esa normativa en esa empresa, ¿no? Y ahí, según eso, pues es dirigir según esa estructura organizacional, ¿no? Que tiene que haber unas leyes. Uno no puede decir que esto no se puede hacer y luego uno lo hace, ¿no? Entonces, que van a surgir situaciones y afectos que van a tener que ver con cosas que uno a veces se silencia o cosas que no las dice de manera adecuada y luego las traslada en forma de síntomas, entre comillas, ¿no? Que por eso, que no es casualidad, es para que sepamos que esas cosas no son casuales. No es que estoy despistado, que estoy cansado, sino que ahí voy a hablar de mis bajas laborales a través de también de ciertos actos, de las relaciones. Voy a hablar de lo que en el fondo está Bueno, ahí, de pero lo que... yo creo que en todos los casos lo mejor es consultar, ir a ver a un profesional que me va a ayudar a poder pensar esas situaciones en las cuales a veces estoy desbordada, desbordado y que conviene pedir como un asesoramiento, yo diría, porque por un lado está el trabajo del análisis y después puede haber el trabajo del asesor psicoanalítico que me va a ayudar a poder pensar un poco lo que está en juego ahí en esas relaciones ahí sociales, ¿no? Donde no estoy actuando como convendría, como lo social pide, ¿no? Yo estoy últimamente viendo El Padrino, esa película de Coppola, que es así muy larga, pero es interesante porque al principio de la película hay como unas frases que, bueno, Ujú. uno las escucha, pero en la tercera película esas frases se repiten, ¿no? Como si fuese una enseñanza. De acuerdo, Ajá, estamos en el mundo de la mafia, pero es un poco como sí, cuando uno llega a altos grados en las empresas y, sí, claro, le dice, ¿no? No hables, nadie tiene que saber lo que tú piensas. Por supuesto, no es con los amigos, pero en algunos sectores no tienen que saber lo que tú piensas. Es decir, ¿no? Como esa efusión, hay uno que es efusivo, que va hablando, que va diciendo todo lo que piensa y el otro dice, no hables, no tienen. Y después le dice, a tus enemigos no tienes que odiarlos, porque te nubla la vista, no los puedes pensar, no puedes saber lo que están haciendo, no puedes imaginar lo que están haciendo, ¿no? sí. Y entonces, claro, como no lo puedes pensar, porque uno tiene que pensar cuáles son los pasos que va a hacer el otro. Los afectos nublan toda inteligencia, ¿no? Todo eso, pero esos afectos Claro, infantiles, todo claro. eso. Y el odio también, Ah, no solamente el amor.
No solamente es el amor te hace ciego, ¿no? Sino que también el odio. Bueno, cualquier sentimiento, aunque sea chiquitito, no tiene por qué ser nubla, nos impide Sí, ver lo que sí. está pasando. Yo creo que también tener cuidado con las opiniones, ¿no? Porque te hace ver como verdades ilusiones tuyas, ¿no? ¿Ves? Te Solamente nubla, ¿no? opiniones. Claro, si uno se guía por las opiniones de lo que piensa del otro, es que no, no es así, ¿no? Así que pueden consultar asesoras. Tienen Claro que sí, a Laura en Málaga y online, y aquí estoy yo, Clemence, que estoy en Madrid y también online, por supuesto, de una claro que sí. manera internacional, ya que este programa, Recuérdanos tu teléfono, por favor, Clemens. sí, mi número de teléfono es el 626-890234, 626-890234. Muy bien, Así que estamos a vuestro servicio para el asesoramiento profesional. muy bien. Muy bien, Gracias. seguimos el Venga, próximo día. Gracias, Laura. gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Y a vosotros. y poderme enamorar. Hoy en las 3 claves para vivir mejor vamos a hablar de cómo mejorar las relaciones en el trabajo. 1. Va a ser muy importante hablar, pero ojo, hablar no es reprochar, echar las cosas en cara, dejarse llevar por todo ese pasión emocional y afectiva que hay en ese momento. Hablar tiene que ver también con separarse de esa relación imaginaria que tenemos con el otro, porque muchas veces en lugar de hablar lo que hacemos es construir la imagen y amplificarla para asegurar nuestras teorías o esa opinión que tenemos del otro, eso afectivo que a veces lleva y devasta las relaciones. Entonces va a ser muy importante tener en cuenta que nos vamos a unir para hacer un proyecto en común. Y claro, en muchas de las ocasiones lo que ocurre es que tenemos una relación imaginaria del otro. Entonces hablar nos va a ayudar a desenquistar ciertos afectos que muchas veces se han amplificado, se han magnificado por esa construcción imaginaria que hay un problema y uno aumenta e incrementa esa oscuridad en uno y cualquier cosa de la realidad es como que la utiliza, la amplifica para corroborar lo que piensa del otro. Entonces nos va a ayudar a desenquistar todo eso, poder poner en circulación y hablar, tomar reuniones, ¿no? Encontrar un momentito ahí para también quitarnos ciertos prejuicios que hay sobre la otra persona y no magnificarlos. ¿No les pasó alguna vez que a alguien le cayó fatal y que luego en la relación uno se dio cuenta que esa persona que te caía tan mal no te cae tan mal luego y que puedes establecer algún tipo de lazo con esa persona? A veces nuestra mirada nos engaña, ¿no? Y nuestras sensaciones, nuestros sentidos. Y claro, es mejor trabajar la relación, que no va a ser como uno piensa. Siempre tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar al otro, nos podemos apoyar en alguna situación. Por eso es mejor apartarse de los sentimientos comunes y apoyarse en la tarea, porque el proyecto que nos une, esa cuestión de formar el grupo, nos va a proporcionar todos esos afectos, modalizarlos, civilizarlos y ponerlos en una tarea en común. Siempre hay una palabra que uno le pueda decir al otro, ¿no? Siempre hay algo que nos pueda unir, aunque seamos diferentes, para conseguir una meta en común. Así que seamos tolerantes. 2. Tenemos que tener en cuenta que en todos nosotros hay una censura inconsciente. Y esto quiere decir que tenemos que sospechar cuando en las relaciones laborales hay un afecto como muy intenso hacia una figura determinada, hacia un compañero o hacia el jefe, hacia la figura intermedia. Ahí podemos sospechar que tenemos que tener en cuenta que esa censura va a hacer que afectos en nosotros, deseos, hostilidades, porque en todas las personas hay celos, envidia, deseos prohibidos o deseos no reconocidos por nosotros, que en ciertas relaciones pueden acontecer y mi moral no permitirlo, se van a transformar, hay mecanismos que transforman y lo escenifican de otra manera. Entonces una efectividad muy exagerada frente a una figura próxima a nosotros en el trabajo tenemos que sospechar.
que tal vez es un desplazamiento, porque muchas veces en la figura del jefe se van a desplazar, que es la autoridad, esa relación ambivalente que hay con la figura paterna. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hay un afecto muy exagerado hay que revisar, no es el otro el que me lo produce a mí, es mi relación que yo tengo con el otro. Y claro, ahí recomendamos psicoanálisis, porque hay desplazamientos en los diferentes escenarios de nuestra vida que tal vez no corresponden exactamente a esa escena o se magnifican porque recuerdan a otras. Claro, tenemos que tener en cuenta que hay sexualidad, y claro, frente a hay relaciones en el trabajo. Y claro, frente a otras personas, pues muchas veces se van a despertar afectos que a veces son muy mal reconocidos en la persona, son inconscientes, ¿no? Y tienen que ver con deseos, con eso, con envidia, hostilidad, egoísmo, que claro que una parte de nosotros, nuestra moral la rechaza, pero siempre va a salir transformado, por ejemplo, en una fijación hacia el otro, en un odio, en una hostilidad. Por eso es necesario apartarse de ciertos afectos y también tomar cierta distancia de esas situaciones. Pensar también que uno es actor de su propia vida. Entonces es como si representáramos un papel y también lo escenificáramos en ese lugar. Entonces, si uno puede transformar algo de sí mismo, también va a hacer que los otros actores modifiquen ciertos aspectos de uno y cambiar ese guión. Así que les recomiendo también que psicoanalicen esos afectos, ¿no? Que acudan a un psicoanalista para ayudarles a transformar esas posiciones que tienen frente a sí mismos, a sus deseos y frente a los otros. Caer en esa escalada afectiva, en ese contagio afectivo, es muy perjudicial. Mejor una separación a tiempo, separarse un poco de esa situación emocional tan fuerte y continuar cuando uno esté más calmado. 3. Hay que sujetarse fuertemente a la realidad. No preocuparse, sino ocuparse de las cosas. Claro, muchas veces eso que le llama a uno pensar no es pensar, es una erogenización del pensamiento, es darle vueltas a las cosas, es caer en esa fantasía y en ese gustito de la mente, ¿no? Aunque sea muy rechazado también, muy displacentero para la persona, pero claro, te aparta de la realidad, te aparta de esos proyectos y el trabajo es una manera de apoyarte fuertemente en la realidad. Si no, es como si uno estuviera en diferentes lugares a la vez. Cuando está uno en su casa está pensando en el trabajo, cuando está en el trabajo está pensando en los problemas que tiene en la casa o con las relaciones o en cualquier otra cosa y nunca está donde tiene que estar. Así que céntrate, está en tu lugar de trabajo, si estás en el trabajo. Apártate de eso. Y si no puedes solo, pues pide ayuda, que con psicoanálisis se puede. Hay que establecer unos límites muy necesarios, porque tal vez hay algo de la realidad que a uno le dificulta gestionar y mezcla escenarios y no se puede mezclar. El desorden es contrarrevolucionario. y poderme enamorar. El viento de los locos, de Jorge Taillefer. Sopla el viento por las calles, el viento de los locos, el viento de los locos. Las brujas hacen que enciendas fuego en la chimenea al mediodía del pleno verano. Los niños descalzos abandonan en el atajo sus morrales de piel de conejo y no volverán más a la escuela. Tú ya no distingues una garza de un halcón. Esta noche sopla el viento norte, el viento de los locos, y tú recuerdas a las bellas de otros días, que ahora se pasean insomnes por los corredores de tristes pensiones, sin siquiera pensar en hacer el amor. María, Ana María, Mariana, María Antonia, nadie te va a mostrar cómo florece la higuera. Ninguna niña te llevará de la mano para que despiertes junto a las pimpinelas. Nadie puede ayudarte, ni el canto de los escarabajos, ni la brújula de los girasoles. El viento te lleva a una isla desierta donde nunca llegará un arca, ni construirás una canoa. Sopla el viento de los locos y hace que tu cerebro se llene de agujeros por donde entra el vino
que te hace soñar en trenes de los cuales eres el único pasajero, que parte hacia lugares donde cuchillos y tijeras trabajan todo el día en tu corazón.